Son las 7 de la mañana con 34 minutos. La semana pasada se llevó a cabo la elección del nuevo presidente del Senado. El senador Manuel José Osandón es la segunda autoridad política del país. Se convirtió en la segunda autoridad política del país tras ganar esa elección que dejó algunas esquirlas. Vamos a conversar con él. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias, Pablo. Senador, se ha hablado bastante el fin de semana sobre lo que ocurrió en esa elección en la presidencia del Senado. Y entre algunas frases que se han expresado es que esto para usted ha sido una revancha. ¿Es una revancha? No, para nada, para nada. Mira, yo creo que en el fondo las disputas tienen que terminarse. O sea, aquí hay una elección absolutamente democrática, con votos. Somos de los pocos países en el mundo que el Senado, el presidente se elige a viva voz, nadie puede esconder su voto, sus intenciones, y, y eso es, no es más que eso. O Eh, sea, Sí, la revancha hace alusión al episodio anterior de la elección que usted no pudo, donde usted no pudo llegar, y las amenazas que usted es que mismo ha no es que, señalado. Usted ha hablado de las mira, es amenazas que, que le hizo el senador Felipe Cas en ese momento también. Por eso también la idea de la sí, revancha, pero, como en una sí, disputa pero personal que habría ahí más bien. no, para nada. He destacado en todos lados que mi archienemigo y yo, el archienemigo, era Felipe Cas desde la presidencial del 2017. Sí. Y a pesar de todo lo que pasó y los insultos y las cosas en el Senado, trabajamos ese año, y lo he dicho en todos lados, él fue presidente de la Comisión de Seguridad, que hizo un gran trabajo, y trabajamos en conjunto y nos hicimos amigos, y la verdad es que le tengo mucho aprecio y mucho respeto, pero aquí había una competencia clara, y yo tenía una convicción de lo que venía, Mm, y quiero aclarar, ¿ah? Quiero sí, aclarar, sí. porque en la tercera yo lo dije mal, que Paulina Bodán vino presidente del PS a ofrecérmelo. No, esto es un tema mucho más profundo que partió, yo le digo, el acuerdo de Bogotá, porque la verdad es que partió en una conversación con el senador Fidel Espinosa, que va a ser el próximo presidente del Parlamento andino, Mm, en Bogotá, mm. en que conversamos el tema de la crisis que existe en la política latinoamericana y lo importante de proteger las instituciones. Y ahí salió la idea y dije, mira, me dijo, tú podrías ser el presidente. Yo le dije, sí, a mí me gustaría. Y empezamos a trabajar este tema. O sea, yo le llamo el Acuerdo Bogotá. Y por supuesto eso se institucionalizó después, pero yo no ofrecí absolutamente nada. O sea, yo no ofrecí como comisiones ni nada a cambio. Ujú. Lo que ofrecí fue un proyecto de administración en conjunto que le diera gobernabilidad y estabilidad al Senado, porque aquí pasarle la máquina a un sector no es bueno. Y eso hice lo mismo que hicieron las personas que me están atacando a mí, que fueron donde Juan Luis Castro, jefe de comité del PS, a ofrecerle la vicepresidencia para el senador Saavedra. Oiga, Así de claro. Entonces, ¿de qué me sí. acusan a mí? Senador Osandón, cuando usted dice, yo dije mal en la tercera lo de Paulina Bodanovich, ¿usted desmiente que ella le hizo este ofrecimiento, que tuvieron esa conversación? No, no, si la tuvimos, pero Ah, fue institucional, no es que ok. ella me la haya ido, pero esto partió antes, Ya, ya, y ok. eso es lo que no expliqué. Partió antes en Bogotá con Fidel Espinosa. Él fue el que me dijo, y estábamos hablando, ojo, de un tema mucho más profundo que aquí casi no se habla. Es que en años de elecciones y con la crisis política que sí existe en Latinoamérica, miren lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo. Olvídense, estuvimos ahí en una reunión con los senadores colombianos. El tema está muy malo, están quebrados los ambientes. Y nosotros conversábamos con Fidel Espinosa cómo fijar una estrategia para mantener el Senado aparte de esto. Porque el puesto de presidente del Senado tiene un efecto más conductor. Si quien maneja la legislación chilena, las prioridades, es el presidente de la República, no el presidente del Senado. Pero el mismo argumento que usaron las personas que me atacan hoy día, que ellos votaron por Elizalde y le dieron la presidencia, no la vicepresidencia, a Elizalde cuando teníamos los votos perfectamente, el argumento que ellos usaron era: Chile necesita gobernabilidad, por lo tanto hay que cuidar el Senado. Ese mismo argumento conversamos con Fidel Espinosa en Bogotá para darle. Y esto se fue fraguando solo. Eh,
Se ha considerado también que la situación que se vivió en esta disputa, ¿no? En la elección, daña la candidatura de Matei, ¿no? O que daña su imagen de gobernabilidad. ¿Qué, No tiene nada que ver. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué tiene que ver Evelyn Matei en las decisiones del Senado? El Senado es un poder autónomo y los senadores, o sea, no es casualidad llegar a ser senador, ahí Mm, no llega cualquier persona. mm, O sea, no es que te llamen y te vayan a dar una orden. mm, Yo le informé a Evelyn Matei, porque es mi candidata, y eso lo transparenté frente a sí. todos los senadores del otro lado. Le dije, el Senado no va a ser una plataforma política, ni para mí ni para nadie. Y la senadora, y la ex senadora, ex ministra, ex alcaldesa, ¿no es cierto? Evelyn Matei me dijo, hay que cuidar el Senado. Y no me voy a meter en esto porque no me corresponde. Y ella no se metió, así que no tiene nada de gobernabilidad, porque si ella se hubiera metido, hubiera llamado, hubiera hecho lobby por uno o por otro. Pero aquí a mí me acusan, por ejemplo, de un quiebre de la derecha. Pero si el quiebre no lo hice yo, pues, si aquí no existe ningún acuerdo. Porque fíjense lo siguiente, para que la gente nos está escuchando. El Senado es un organismo colectivo, funciona por comités. Los comités acuerdan las cosas. Y el jefe de comité de Renovación Nacional soy yo. Y a mí nadie me habló, ni a ninguno de mis senadores. Al parecer había un acuerdo entre 4 personas. Y esas 4 personas acordaron, sin preguntarle a nadie, quiénes iban a ser los candidatos del futuro. Ahí se produjo el quiebre. Pregúntenle a la senadora Aravena, pregúntenle a la senadora Gatica, al senador Castro, a cualquier senador, a quien le preguntaron algún acuerdo. Y como les digo, en el Senado la cosa funciona por comités. Todos los días, lunes a las 9:30 de la mañana, se juntan los comités. Y el que representa a todos los senadores del comité es solo uno, que es el jefe. O sea, cuando yo me presento todos los lunes a las 9:30 a esa reunión, yo tengo que expresar lo que opinan mis colegas, no yo, porque yo represento a esas 10, 11 senadores que represento. Entonces, aquí han tratado de meter a Evelyn Matei, y si esto ya pasó, la elección partió, empecemos a hablar de las prioridades de este país, cómo nos vamos a meter, ¿no es cierto?, en los temas de migración, el tema de crecimiento económico, el tema de permisiología, el tema que estamos viviendo en la salud. Yo pretendo ir lo antes posible a visitar el Sótero del Río porque voy a ser un presidente del Senado de terreno, porque la información que tengo es que el problema presupuestario del hospital más grande de Chile es tan grave que están dejando de operar a mucha gente. Y Senador eso sí que es Sandón, grave. senador Sandón, usted dijo, yo soy de derecha, pero voy a trabajar como siempre lo he hecho. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que va a trabajar a su manera, a su pinta? ¿Que hay quienes quieren que trabaje de otra manera? ¿Qué, qué? No, lo que pasa es lo siguiente. Y se ha ridiculizado esto. Primero, tratando de demostrar que yo soy un títere de la izquierda. Ustedes saben que con mi carácter es difícil ser títere. No Oiga, fui títere ni de Piñera ni de nadie. ¿eh? O sea, segundo, que el señor Elizalde hizo esta operación. Elizalde no tiene nada que ver, no habló nada. Elizalde estaba aterrado y estaba preocupado de la acusación constitucional de Maya Fernández. Yo sé que no habló con nadie, no tiene nada que ver. Y tercero, que yo, cuando conversé institucionalmente con la gente del gobierno, hablemos CPS, PPD, que fue con lo que más conversé, y fueron muy pocas veces, les dije, yo soy de derecha, Evelyn Matei es mi candidata, yo no los estoy engañando, voy a seguir siendo el mismo. Otra cosa es que yo no me voy a prestar para usar el Senado para esto. Y hice un planteamiento que a la gente le interesa poco, pero a nosotros mucho. Yo hice un planteamiento de gobernabilidad en que esperemos que en un año seamos capaces de reformular y remodernizar la administración del Senado para que se acaben estas noticias que aparece uno que gana 17 millones de pesos, otro por acá, puro escándalo. Nosotros tenemos que modernizar y adecuar a la realidad de Chile el Senado de la República. Y yo para eso le pego porque fui alcalde, conozco muy bien eso, y eso fue uno de los planteamientos que hice. Mira, yo tengo 4 comisiones, voy a renunciar a 3, me voy a quedar solo con una y me voy a dedicar el 90% a la administración del Senado para este proceso de modernización que tiene que ser mirado a 30, 40 años. Manuel José Sandón, usted acaba de decir, lo ha dicho un par de veces ya, que Evelyn Matei es su candidata, por supuesto, no hay dudas con eso.
pero usted siempre ha tenido una mirada crítica de su propio sector. Por lo menos con el presidente Piñera siempre tuvo posiciones críticas o de cuestionamiento en distintos momentos, ¿no? Y en su momento dijo también que el presidente Piñera tenía que escuchar más a la calle. ¿Usted cree que Evelyn Matei está escuchando a la calle? Evelyn Matei tiene muchos años recorrido, dentro de todos los que tuviste una tremenda experiencia, fue alcaldesa, eso le dio una calle tremenda. Si la calle no es solo andar en la calle caminando, la calle es entender lo que pasa, cuáles son los problemas de la gente. Mira, yo les voy a dar un ejemplo claro. Uh-huh. El gran problema que tiene Chile hoy día es la seguridad, ¿no es cierto? Sí, uno de los problemas. Pero sí. cuando uno ve los medios de comunicación, cuando uno ve a los políticos, todos hablamos seguridad, seguridad, es como que no existieran otros problemas. Entonces, ¿cómo somos capaces de parar la máquina y decir cuáles son los problemas de Chile? Bueno, seguridad, el primero, sí. Pero se está muriendo la gente en los hospitales, pues. Porque en el Sótano del Río hay que investigar qué pasa que no están operando todos los pabellones con esa tremenda lista de espera. ¿Por qué se fueron 5 o 6 cardiólogos y no hay al parecer no hay cardiólogos? Al parecer, digo yo, que es la información que a mí me llegó, que voy a ir a terreno a verla. Entonces, estamos invisibilizando un montón de problemas que están debajo solo por la... Entonces nosotros tenemos que ser capaces de caminar y comer chicle, güey. Tenemos que ser capaces de combatir, hacer las leyes que corresponden, apoyar a las autoridades. Ahora tenemos un nuevo ministro que le deseo el mejor de los éxitos de seguridad para combatir el crimen organizado, cosas que nosotros no conocíamos. Pero eso no quiere decir que no existan los otros problemas, pues. Desigualdades. ¿Para qué en ese sentido, entonces, usted considera que la candidatura de Evelyn Matei está bien encaminada en ese sentido? Porque también ha habido algunas críticas respecto de su equipo de trabajo, su comando, en fin. Mira, Evelyn Matei está partiendo. Ella está hoy día planificando y estructurando y ella tiene que formar un relato y ese relato tiene que mostrar que una cosa que es lo que nos ha pasado en Chile el último tiempo. Ella tiene que demostrar lo que va a ser fácil por su experiencia, que ella tiene capacidad de gobernar, de dar gobernanza a Chile, que tiene las agallas para tomar las decisiones duras que a veces nadie se ha atrevido a tomarlas. Y yo creo que eso está partiendo. Le están pidiendo a Evelyn Matei que esté en la final de una campaña cuando la campaña no ha partido para ella. Entonces, tranquilo con eso. Yo creo que hay mucho material que expresar y ordenar. Y ella tiene, ¿no es cierto?, que ver, porque cuando uno es candidata, como ella, debe recibir 500 WhatsApp al día ofreciéndole ayuda, pues. Oiga, y cada uno con una idea diferente. Senador Sandón, ¿cómo ve la irrupción de Johannes Kaiser? Bueno, nunca hay que minimizar a nadie. Un tipo joven, inteligente, que bueno, le está hablando al miedo de las personas. Y eso a veces rinde fruto. Su problema va a ser cuando entra a la campaña y se enfrente a la gente y tenga que demostrar que es capaz de gobernar. Que es un poco lo que pasó con el presidente Boric. El presidente Boric tuvo un diagnóstico extraordinario, ganó la presidencia, pero cuando estuvo en la presidencia ha tenido serios problemas porque no tiene la experiencia ni tenía el equipo que decía tener. Entonces se plantean en este tipo de estrategias. ¿Sí? Kaiser es la misma estrategia, pero para el otro lado que tuvo el presidente Boric. ¿Cuánto más cree que puede crecer la candidatura de Johannes Kaiser? No tengo idea, pero es súper fácil cuando tú estás en una campaña en que propones propuestas fáciles para problemas difíciles. Súper fácil. Echemos a todos los migrantes. Ya. Siéntense, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los tratados internacionales? Hay muchas cosas. Entonces hoy día debemos estar en otra parada. Tenemos que contribuir a la estabilidad política de Chile. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que esta elección se polarice, Chile va a perder mucho. Oiga, senador Sandón, usted cuando también tuvo una aventura presidencial en el año 2017, cuando entró a esa campaña, usted hablaba de una derecha social. ¿Existe esa derecha social? De todas maneras, y yo creo que Evelyn Matei va a ser capaz de representarla. Que es una derecha social que habla de la meritocracia, pero también habla de las herramientas que hay que entregarle a la gente. Ejemplo, cuando se discutía el tema de la gratuidad de educación, se planteaba un grupo importante de la meritocracia que había que tener.
Y nosotros planteamos que la meritocracia era muy importante porque era el trabajo, el empeño, pero también las herramientas, porque veíamos a un muchacho de un liceo que no tenía herramientas porque matemática había tenido muy deficientemente y competía con un niño, con otro joven que tenía un colegio que le habían enseñado de todo. Entonces, es como que tú me dijeras, mira, vamos a hacer una zanja, tú la haces con una pala y yo lo hago con una retroexcavadora y después me dicen que tú eres eficiente y yo soy ineficiente. Yo creo que Eddie Matei sí va a ser capaz de representar a una derecha mucho más social, que cree en el crecimiento económico, pero con paz social, que cree en la seguridad, pero también se preocupa de los temas sociales, como por ejemplo lo que está pasando en los hospitales. Eh, Manuel José Sandón, usted mencionó varias cosas que son importantes para este año legislativo, ¿no? Digamos, asuntos de los que hay que hacerse cargo en la discusión parlamentaria. Se habla de que este último año es el año del patucujo, que no pasa mucho. ¿Usted cree que sí deberían pasar algunas cosas importantes en lo que puede aprobar el Parlamento, no solo el Senado? Por supuesto, si esta máquina no puede parar, ¿cómo se le ocurre? Sería una irresponsabilidad. Hay una Hay que discusión darle, por sobre la supuesto. ley de pesca, la ley de fraccionamiento, que está precisamente ahí en el Senado y que ha generado varias protestas. ¿Qué opina usted Mira, de esa discusión? ¿Qué pasa yo, ahí? ¿Cuál es su yo diagnóstico de lo quiero que ser está súper pasando con franco esa con, conversación? yo quiero ser súper franco contigo. Yo no me he metido para nada en la ley de pesca, porque nosotros nos dividimos las pegas. Sí, está en la comisión. Sí, sí. Si tú me preguntas por seguridad, por RUF, yo te contesto, pero en eso ¿No ha no seguido estoy, los detalles del trabajo de la comisión? no estoy metido Ya. en ese, no estaba metido en ese trabajo. Sé claramente, porque me metí hace años, que desgraciadamente el tema de la pesca es un tema de intereses por todos lados y uno nunca sabe con quién está hablando, de qué tipo de interés representa. Esa es la verdad de la milanesa. Mm. Es un tema sumamente complicado. Pero, por ejemplo, estamos trabajando en la ley de inteligencia, fundamental. Hay que trabajar con el nuevo ministro el tema de gendarmería, cómo modernizar gendarmería. No sacamos nada con seguir haciendo lo que hacemos si la corrupción está en las cárceles, por ejemplo. Y ahí, Pablo, tengo que sí, cortarte, usted está, perdona. yo sé que está en Marruecos, que está en un viaje internacional que tiene mucha actividad, así que lo dejamos hasta acá, no se Sí, preocupe, senador. un abrazo. Que le Pero es vaya bien, importante ¿ah? seguir trabajando, eliminar las peleas ya, si no hay que pelear, la cosa pasó. Gracias, senador, que Un esté bien. abrazo, gracias. Sí, Adiós. está en Marruecos el senador Sandón en una actividad protocolar, digamos que estaba fijada anticipadamente antes de que él se convirtiera en presidente del Senado. Así que seguramente lo están llamando para alguna actividad. Nos vamos a la música, son las 7:51 minutos, suena Fate No More, esto se llama Strip Search.